adoptar alguna medida para incentivar el trabajo autónomo en el Principado en un periodo breve de tiempo? Gracias, señora García. Para contestar, tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, presidenta. Señoría, le comento que, en primer término y como cuestión inmediata, en el marco de la concertación social, en el Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social, con horizonte a 2019, en los próximos días se hará la presentación, se tratará de articular el consenso entre los distintos agentes implicados en la presentación del programa de emprendimiento, con horizonte, como digo, al ejercicio 2019, programa de emprendimiento que, le adelanto, estará articulado en 5 grandes ejes: de dinamización de la cultura emprendedora, de mejora de los procesos para la conversión de ideas en modelos de negocio, de consolidación, de articulación de instrumentos de apoyo y de comunicación y transparencia. Como digo, en estos próximos días tendremos las distintas reuniones de los grupos de trabajo que nos permitirán la articulación, el consenso, espero, definitivo en cuanto a la configuración de este programa. No obstante, le voy a comentar las medidas que actualmente ya están en curso y que se encuentran vinculadas precisamente al desarrollo del trabajo autónomo, emprendedor, en el ámbito del Principado de Asturias, ¿no? Recientemente, en el ejercicio 2007, se ha articulado una medida genéricamente denominada de tarifa mixta, que permite complementar una medida de carácter estatal de la tarifa plana a través de la bonificación de las cotizaciones a la seguridad social de los autónomos. Se han incorporado una serie de medidas de simplificación administrativa para la solicitud y tramitación de estas ayudas vinculadas con el empleo autónomo. Se ha incorporado en el ámbito de las garantías, en el ámbito de las actuaciones que mantiene nuestra sociedad de garantía recíproca Asturgar, una medida genéricamente denominada con aval sí, con especificidades para los autónomos en los productos denominados autónomo inversión y autónomo circulante. Se ha potenciado puntualmente el impulso a la Escuela de Emprendedoras para el fomento de la economía social. Se han incorporado medidas en el ámbito del ticket rural a través del programa LEADER. Se han articulado también medidas vinculadas a las ayudas a la maternidad, con ayudas de hasta 3.000 euros a mujeres autónomas para contratar una sustitución de los periodos en el periodo de baja maternal con singular éxito. Y además se han abierto al colectivo de autónomos algunas convocatorias de ayudas, concretamente las de apoyo a la iniciativa empresarial de las pymes, las de ayudas a los proyectos de inversión empresarial, el programa de cheques de innovación, con un capítulo específico para autónomos, y el programa de subvenciones a la promoción internacional, ayudas que, como digo, antes no estaban abiertas a este colectivo. Naturalmente, para el próximo ejercicio, además de implementar aquellas disposiciones y medidas que se deriven del que acabo de mencionar, programa de emprendedores con horizonte al 2019, también se habilitará una partida específica, genéricamente denominada, para el cheque de emprendimiento, del cual se podrán beneficiar los trabajadores autónomos. Este conjunto de medidas ya están y se mantendrán en los próximos ejercicios y se incorporarán todas aquellas que se deriven de la implementación del programa de emprendimiento que, como digo, próximamente esperamos consensuar en el ámbito, en los grupos de trabajo de la concertación social, y que nos permitirán reforzar las medidas de ayuda, de apoyo, de acompañamiento a los autónomos de nuestra región. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para replicar tiene la palabra la señora García. Muchas gracias, señor consejero. Bueno, toda esta serie de medidas, la verdad es que dichas así quedan bien, quedan muy lucidas. El problema es que luego nos estrellamos contra la realidad. Y la realidad es que entre septiembre del 16 y septiembre del 17, el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ha aumentado su número de afiliados en España
en un 0,8%, 24.433 autónomos nuevos. Sin embargo, hay 4 comunidades en las que no se ha aumentado, sino que han tenido una variación a la baja. Y casualmente, una de ellas y de las que más ha bajado ha sido Asturias, en un 1% en el número de afiliados al RETA. Y es una tendencia que ya viene de atrás. En el anterior periodo se perdieron más de 400 autónomos. En este periodo, 796 autónomos menos. Y mientras esto está pasando, mientras más asturianos se ven obligados a bajar la persiana de sus negocios, parece ser que todas estas medidas que usted me ha contado y que leídas quedan muy guapas, no están teniendo efecto, porque no hay más autónomos, hay menos. Con lo cual, o cumplen las medidas o van a tener que cambiarlas. El Gobierno de la Nación y el Congreso de los Diputados, por unanimidad, ha aprobado una ley de reforma urgente del trabajo autónomo. Tiene una serie de medidas claves, como es el tema de la tarifa plana, que yo doy por hecho que ustedes seguirán manteniendo esta subvención de los 50 euros, aunque el Gobierno la haya ampliado a un año, con lo cual durante un año tendrían tarifa cero, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, usted hizo unas declaraciones en febrero en las que no deja muy claro qué autónomos van a poder acogerse a este tipo de medidas, porque hablaba de autónomos que se hubieran dado de alta entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de marzo de 2017. Hablaba de que tendrían que tener 12 meses consecutivos de cotización. Es decir, que la iniciativa para que nuevas personas se decidiesen a emprender el trabajo autónomo, pues sinceramente yo no la estoy viendo por ningún lado. Me gustaría que me explicase en lo posible, puesto que esta ley de reforma urgente del trabajo autónomo entra en vigor el 1 de enero, qué puntos de esta ley, si es posible, tiene pensado ampliar el equipo de Gobierno y su consejería, que es a quien compete, y de qué manera clara, no dándome titulares de iniciativas, porque está visto que los titulares de estas iniciativas no han dado resultado. El trabajo autónomo en Asturias, que supone un porcentaje entre pymes y autónomos de más del 90% de la actividad empresarial, está en disminución. Y ante eso, nada de los títulos que usted me dé no me vale, pero que no da resultado. No hay más que ver las cifras. Entonces, le agradecería que me contestase claramente qué tienen pensado hacer, porque lo que han hecho hasta ahora, desde luego, a la vista está que no ha dado resultado. Muchas gracias.